A todo el mundo y muchísimas gracias por estar aquí. Actualmente soy la presidenta de la Asociación de Altas Capacidades Ágora de Jaén, de la provincia de Jaén, que sería bueno que todo el mundo pusiera en silencio los micrófonos durante todas las charlas. Bueno, y esta asociación, como todas, se dedica a ayudar a los chicos y chicas de altas capacidades, a las familias y a intentar que se mejore su atención en los centros educativos. Es una de las necesidades más desconocidas que hay. La Delegación de Educación lleva 2 años prometiéndonos que va a organizar un curso de altas capacidades. Y yo creo que al final lo vamos a hacer al finalizar este curso. Pero mientras hemos querido, las familias, pagar con nuestro dinero a 3 especialistas que trabajan y han hecho muchos trabajos para Ágora y que llevan mucho tiempo con niños y niñas de altas capacidades para intentar que la respuesta educativa mejore y que nuestros hijos pues, estén mejor en el centro. Hemos también invitado al resto de España, ¿no? A través de altas capacidades, bueno, y a intentar, porque no se habían cubierto muchas de las plazas. Sí, hay un sonido acoplado, tenéis que cerrar todos los sonidos para que se oiga bien, si no, no se oye bien. Ya, no, sigue habiendo el sonido acoplado. Bueno, y os doy las gracias por estar aquí. Va a durar 3 días. Este curso ya se hizo en septiembre, subvencionado por la Universidad de Jaén, por la UJA, a estudiantes de psicología, de magisterio, bueno, estudiantes de la Universidad de Jaén. Y fue un éxito, se apuntó muchas personas. Lo hemos querido repetir, pero esta vez, como lo pagamos las familias, es más reducido todavía. Hay menos ponentes. El otro era más amplio. Entonces va a estar todo mucho más condensado, pero va a salir igual de bien. Muchísimas gracias. El primer ponente de hoy es nuestro psicólogo Juan Molina, de la Asociación Ágora. Es especialista en altas capacidades y especialista en más cosas, pero solamente nos vamos a hablar de esto. Él ya ha dado muchos cursos en el CES sobre este tema y lleva por lo menos 4 años, 3 años dentro de Ágora. Y también empezó por fuera, trabajando, interviniendo, formándose y ayudando a chicos y chicas de altas capacidades. Bueno, pues Juan, ya te dejo. No se te oye, Juan. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta charla, un mini curso de formación que vamos a tratar de dar toda la información y el conocimiento que podamos para que os ayude en vuestra labor diaria. Yo he preparado una presentación que voy a tratar de compartirla para que podáis verla. No obstante, luego el contenido se lo pasaré a la presidenta de la asociación y el que quiera tenerlo, por si os puede ser de utilidad, pues yo no tengo ningún inconveniente. Creo que se ve bien y que me escucháis, que me veis y que se ve el contenido, ¿verdad? Sí, Juan, sí, todo muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver si damos un poco de luz a tanta oscuridad y a ver si aclaramos un poquito qué es esto de las altas capacidades. Yo voy a ir haciendo una presentación en la cual me voy a ir moviendo desde el mundo académico o lo que dicen las grandes administraciones que manejan el tema de las altas capacidades, como pueda ser, pues, por ejemplo, la Junta de Andalucía o como pueda ser la Asociación Americana de Altas Capacidades. Me voy a ir moviendo entre la opinión que ellos tienen del concepto de altas capacidades y un poco de mi propia experiencia, de mi propia opinión sobre lo que yo tengo con las altas capacidades. Fijaros que lo primero que he hecho ha sido un poco revisar, por ejemplo, qué se entiende en Estados Unidos. ¿Y por qué he puesto Estados Unidos? Bueno, porque mucha de la bibliografía que viene, de hecho, pues grandes investigadores y el concepto prácticamente nació en Estados Unidos, el concepto de altas capacidades. Hay mucha bibliografía de muchas universidades, de muchos investigadores norteamericanos que se dedican a estudiar las altas capacidades.
Entonces, yo he hecho un repasito a ver cómo está actualmente. Además, esto es de esta mañana mismo que he estado elaborando el contenido. He hecho un recorrido a ver qué está pasando por allí en Estados Unidos con el concepto, ¿no? Cuando tratamos de definir qué son las altas capacidades, nos encontramos en que en cada sitio lo hacen de una manera diferente. Y en Estados Unidos no es la excepción. En Estados Unidos, por ejemplo, en los estados que os pongo ahí, en Alabama, Nueva York, Carolina del Norte, en Wisconsin, en estos estados se considera a las personas que son, ellos lo llaman superdotados. A las personas superdotadas consideran que son aquellas que han demostrado, o sea, que no están por demostrar o que no se estén construyendo, sino que ya lo hayan demostrado, un alto potencial para diferentes actividades de la vida diaria, ¿no? Para ello es muy importante, para estos estados, el que demuestren ese potencial en lo académico y en lo creativo. ¿Y cómo establecen ese alto potencial? Pues lo comparan con los que son de su edad. Perfecto. Entonces, en esos estados de Estados Unidos, pues tenemos que esa es la definición que ellos tienen de altas capacidades o de superdotación, como lo llaman ellos. Si nos vamos a otros estados, por ejemplo, Alaska, Mississippi, Luisiana, en estos estados tienen otra definición diferente de lo que son las altas capacidades. Aquí hablan de potencial. O sea, ellos dicen que la alta capacidad es un potencial para llevar a cabo. O sea, no es como en los estados anteriores que tenían que haberlo demostrado ya, sino que ahora hablan de un potencial, que eso pueden llevar a cabo logros y actividades y digamos que tareas las pueden llevar a cabo de una manera pues con un rendimiento muy alto, comparándolo con los de su edad similar, ¿no? Entonces, claro, ellos hacen una ilusión de que sería un potencial en la capacidad intelectual para hacer actividades. Bueno, pero ya están hablando de potencial, ya están hablando de que ese potencial está para llevarlo a cabo. No que tienen que haberlo demostrado previamente, sino que parece que este niño tiene un potencial y que habrá que mirarlo. Vale, nos vamos a otros estados de Estados Unidos, como California, Texas, Virginia. En estos estados tienen otra definición diferente. Entonces aquí las personas que son con altas capacidades, según ellos, son que tienen una combinación de diferentes capacidades. Por ejemplo, tienen una actitud académica, tienen un pensamiento creativo o productivo, tienen una capacidad de liderazgo, son muy buenos en las artes visuales o escénicas y tienen una combinación de diferentes capacidades. Entonces, para ellos, la sobredotación es eso, combinación de diferentes capacidades. Bueno, pues eso es lo que piensan en otros estados. Por ejemplo, en Florida me ha llamado la atención cuando he visto la definición que tenían, que me ha llamado la atención y digo, creo que es relevante por lo menos mencionarla. Ellos dicen que una persona con alta capacidad es una persona que tiene un desarrollo intelectual superior, medido por un cociente de inteligencia. O sea, tenemos que medirlo con un cociente. Que eso tiene que estar por encima de la media, ¿no? De las personas de su misma edad. Pues ya ellos dicen la alta capacidad sería un desarrollo de la inteligencia superior medido con un cociente, con una prueba de inteligencia y que esté superior a la media. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces todo eso serían un poco las definiciones que tienen los diferentes estados. Daros cuenta que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, cada estado tiene diferentes definiciones de lo que es las altas capacidades. Según la Asociación Americana de Altas Capacidades, que digamos que es una institución a nivel mundial muy potente, ellos tienen su propia definición, que un poco trata de dar cabida o intentar aunar todo lo que dicen los diferentes estados, ¿no? Y esta es la definición que, según la Asociación Americana de Altas Capacidades, ellos dicen que una persona con altas capacidades es aquella que demuestra un nivel de aptitud sobresaliente. O sea, tienen una capacidad excepcional para razonar y aprender. O una competencia. Es decir, tienen una competencia buena, por ejemplo, en uno o más dominios. Matemática, música, deporte, literatura, lo que sea. Tienen una competencia en varios dominios. Y eso tiene que superar, claro, al 10% de la media. O sea, tiene que estar por encima del 10% de la media.
Entonces, claro, diferentes criterios a la hora de, imaginaros esto, lo que provoca a la hora de evaluar, porque claro, en unos estados es alta capacidad, en otros estados no lo es, en otros estados sí, en fin. Esto, si nos vamos de Estados Unidos, nos vamos a nivel mundial, o sea, nos vamos a Francia, una persona de alta capacidad en Francia es diferente a España o en Alemania. O sea, aquí en la Unión Europea pasa algo parecido. Por ejemplo, en Madrid tenemos que los criterios para identificar a una persona como alta capacidad serían estos tres que os pongo aquí. Serían por tener una capacidad intelectual global igual o superior a 130, o sea, se rigen mucho por lo que es el cociente intelectual, ¿no? Por ese cociente intelectual que supere los 130 medido en test de inteligencia, eso ya sería una alta capacidad. Y luego también ellos creen que tiene que haber una valoración positiva, pero claro, esto de la valoración positiva, ¿qué es? Bueno, pues una valoración positiva de la creatividad, según el decreto que regula las altas capacidades en Madrid, y tener persistencia en la tarea, o sea, tener insistencia, una motivación hacia la tarea, ¿no? Bueno, pues esos son los criterios según la Comunidad de Madrid. Si nosotros nos venimos a la Junta de Andalucía, a nuestra comunidad, pues vemos que la Junta tiene una definición de altas capacidades. Para ello, las altas capacidades sería, digamos, cuando una persona maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos, intelectuales, ¿no? De todo tipo, numérico, espacial, de memoria, creativo, visual, verbal, como sea, o bien destaca especialmente en el manejo de uno o de varios de ellos. Esa es la definición general que se hace aquí en la Junta de Andalucía y aquí sacamos como que tres tipos diferentes. Sacamos lo que sería una sobredotación, lo que sería un talento complejo y lo que sería un talento simple. Aquí brevemente, yo no quiero entrar en ese tipo de cosas porque esto, el plan que regula el protocolo de actuación en altas capacidades lo podéis descargar, que está colgado en internet y se ve perfectamente qué es lo que ellos consideran un tipo u otro. Pero a grandes rasgos decir que alta capacidad sería a aquellas personas que están en un percentil por encima del 75, es decir, superan al 75% de las personas de su edad en capacidades cognitivas y en actitudes intelectuales. Percentil 75. Y esto sería como una competencia general. Los talentos simples sería una competencia mucho más específica y concreta. Y, por ejemplo, sería, pues, no sé, el niño muy bueno en música. Y es muy bueno en música. Pues entonces, o en matemática, o en creatividad. Pero ahí el percentil ya no sería el 75, sino el 95%. Es decir, tiene que estar prácticamente por encima de todas las personas de su edad, ¿no? Porque el 95, o sea, habría muy pocos por encima. Y un talento complejo, el talento complejo sería, por ejemplo, el talento académico. El talento académico engloba muchas cosas, la memoria, lo verbal, lo matemático, incluso lo lógico. Entonces, se engloban en un talento más complejo y ese talento complejo sería lo que ellos llaman el talento complejo. Y eso tiene que ser que supere al 80% de las personas de su edad. Entonces, fijaros, cuando tratamos de decir qué es la alta capacidad, pues que depende del punto de vista en el cual estemos poniendo y de donde estemos mirando. Porque alta capacidad en unos estados de Estados Unidos una cosa, en otro otra, en Francia otra, en Alemania otra, en Madrid otra y en Andalucía otra. Entonces no tenemos criterios comunes por los cuales regirnos a la hora de decir que es una alta capacidad. Por ejemplo, si nos vamos al, qué sé yo, a una depresión. Una depresión, tenemos el DSM-5, que es un manual de enfermedades psiquiátricas, y tú te vas al DSM y de momento ves cuáles son los criterios diagnósticos para diagnosticarte de depresión. Entonces, eso sí está igualado en Minnesota, en Nueva York, en Madrid y aquí. Pues tenemos un manual que dice, oye, esto va así y así se diagnostica una depresión. Pero en el caso de las altas capacidades todavía nos queda unificar criterios y decir, oye, ¿qué son las altas capacidades y cuándo vamos a reconocer a una persona con altas capacidades y cuándo no? O sea, tendremos que regular todo esto y para eso pues tiene que haber normativas que sean comunes, ¿no? Vale, y yo para mí, esto ya no es del mundo académico, sino del mundo del día a día. ¿Qué es una alta capacidad?
Pues fijaros, ahí he puesto 2 cubitos verdes que tienen la misma capacidad, o sea, el mismo envase, ahí coge lo mismo, 20 mililitros, 50, coge lo mismo. En cambio, en el moradito tiene 20 y luego el otro tiene 50. O sea, una alta capacidad es cuando coge más capacidad, o sea, tiene más capacidad para la memoria, tiene más capacidad para la inteligencia visual, para la abstracta, tiene más capacidad para... Hay más capacidad, es como un almacén. En un almacén donde hay 50 metros o un almacén que tenga 200 metros. Si una alta capacidad sería un almacén de 200 metros, cogen más cosas. Otra cosa es el uso que yo le dé a la alta capacidad. Eso es diferente, pero hablamos de alta capacidad como eso, como un almacén en el cual cogen más cosas. Cogen más cosas. Fijaros, esto es también mío, ya de andar por casa. Yo comparo la alta capacidad como con la arena, cemento y ladrillo. O sea, imaginaros que cuando yo nazco, yo traigo una dotación genética que me viene de mis padres, en la cual se me transmiten ciertas características que son genéticas y que van por la genética. Entonces, claro, a mí se me da pues ciertos ladrillos. Se me dice, oye, pues mira, ahí tiene un montoncito de ladrillos, ahí tiene un montoncito de arena y ahí tiene un poquito de cemento y una hormigonera. Ah, perfecto. Pues yo empiezo a madurar, empiezo a crecer, empiezo a darme cuenta de cuáles son los ladrillos que yo tengo. Entonces, claro, yo voy viendo esos ladrillos y digo, bueno, ¿y yo con estos ladrillos qué puedo hacer? Digamos que los ladrillos, el cemento y la arena sería como esta inteligencia fluida. La inteligencia fluida tiene una carga genética muy importante y es esa base que yo recibo. Vale, pues eso sería como un poco lo que yo tengo. Ahora tiene que haber una inteligencia cristalizada, que es un ambiente, que es el ambiente el que estimula, el que desarrolla, el que trabaja, el que me enseña a poner ladrillos, el que me enseña a colocarlos bien, a hacer la estructura que yo quiera hacer con ellos. Obviamente, yo puedo tener, ¿qué os digo yo? 500 ladrillos y con eso construirme una casita muy bonita y no sé, un trabajito bonito y tener una vida ordenada y decir, oye, pues mira, tampoco había una cantidad de material enorme y oye, mira, tiene una vida muy ordenada. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que puedo tener un montón de ladrillos, pero un montón, que dice, oye, ahí hay una capacidad, un potencial, porque las altas capacidades son potencial. Hay un potencial enorme, pero enorme, gigante. Y con todo este potencial, con todos estos ladrillos, toda esta arena y todo este cemento, podemos construir lo que queramos. O sea, un palacio, ¿puedes construirlo? Puedes construirlo. Puedo construir muchas cosas, porque hay material para construir muchas cosas. Pero claro, necesitan esa inteligencia cristalizada, necesitan esos planos para construir, necesitan instrucciones, necesitan normas, límites, necesitan saber cómo mezclar, necesitan motivación, esfuerzo, trabajo, compromiso. O sea, es que se necesitan muchas cosas. No es simplemente que ya se me ha dado la alta capacidad, ahí tengo un montón de ladrillos, vale, sí, y ahora con todo esto, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo esto? Por tanto, es muy importante para mí Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque decimos que esta persona tiene mucho talento para pintar, ¿vale? Tiene talento para pintar porque lo ha mostrado previamente, o sea, porque tiene un cuadro que está muy chulo y que dice, wow, qué chulo está el cuadro, se ha quedado súper genial. Pero el talento está directamente relacionado con la acción. O sea, no se puede decir que yo tenga un talento si no hay una acción que identifique ese talento. O sea, que es a través del cuadro cuando yo veo el talento, o sea, a través del producto que tú ya me has entregado. O sea, el potencial y la acción tienen que estar estrechamente unidos. Si hay mucho potencial, pero eso no se manifiesta en comportamiento, en acción, en conducta, pues no tiene sentido ninguno, ¿no? ¿Para qué? Sí, yo tengo muchos ladrillos, pero ¿qué vas a hacer con ese montón de ladrillos? Pues tendrás que empezar a construir y darle forma a esos ladrillos que tienes y construir lo que tú quieras construir en tu vida. O sea, por tanto, la acción es un elemento fundamental dentro de las altas capacidades. Muy importante. Desarrollar esas altas capacidades. Vale. Esto es una investigación que se hizo con 307 personas, niños y niñas de altas capacidades, y me pareció muy relevante porque dice, manifiesta información muy chula. La hizo el Instituto de Salud norteamericano junto a una universidad de Montreal y sacaron algunas conclusiones que esto yo creo que ya se sabía, ¿no? Más o menos ya se conocía, ya se intuía, pero ellos, digamos que demostraron, ¿no? Vieron cuáles eran las bases biológicas de estas cosas que ya las habíamos notado en el comportamiento, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que nos pasa igual, que
que sabemos que ocurren, que sabemos que lo vemos, pero que hay que estudiarlo, que hay que verlo, que hay que, digamos, experimentarlo para que podamos comprobar que es así. Yo, por ejemplo, y pongo un ejemplo, yo creo que creo que hay aquí muchos profesores, maestros, orientadores, y creo que todos sabíamos, pues yo, por ejemplo, hasta hace unos años sabía que las personas que son más optimistas, que ven las cosas de una manera más optimista o que tienen un estilo atributivo optimista, esas personas como que pueden tener un mejor rendimiento académico. Yo creo que todos lo intuíamos. Oye, ¿qué está relacionado el ser optimista y el sacar buenas notas? Pues a lo mejor lo veíamos relación. Pues yo hace poco pues leí una tesis doctoral en la Universidad de Jaén en la cual se comprobaba experimentalmente que eso es así. O sea, que las personas que son optimistas pues tienen un mejor rendimiento académico. O sea, que el optimismo y el rendimiento están relacionados, pero hay que estudiarlo experimentalmente. Entonces, esta investigación un poco vino a decir y a sentar algunas bases que nosotros ya intuíamos que pasaban, pero que vino a certificarlo. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Bueno, en este estudio dicen que las personas que tienen altas capacidades, o sea, su cerebro, el sustrato biológico que soporta la inteligencia, el comportamiento y lo que hacemos, eso es diferente en la persona que tiene altas capacidades y en las personas que son normotípicas, o sea, las que somos normalitas. O sea, hay diferencias. Esas diferencias están tanto a nivel funcional, en cómo funciona, cómo se establecen esas conexiones, cómo se conectan unas partes con otras, y además en la estructura, o sea, en el soporte físico, en el hardware. En ese hardware también hay cambios, hay cosas que son diferenciales. Por ejemplo, en el hardware se ha visto que hay un mayor grosor del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es como un pequeño puente que une el hemisferio derecho y el izquierdo. Claro, cuando yo ese puente, en el caso de las personas con altas capacidades, es más grueso, quiere decir que hay más neuronas. Por tanto, los dos hemisferios, el racional y el creativo, se comunican mejor. Hay mayor interconexión entre ellos, por tanto, ese cerebro funciona mejor. Pues eso es, digamos, una estructura cerebral que permite que haya una diferencia en el comportamiento. Bueno, pues también se comprobó que había un mayor número de conexiones neurales, más conexiones neurales. Y sabemos que las neuronas que se conectan unas con otras son las que sobreviven en esas podas que se realizan a lo largo sobre todo de la infancia, ¿no? Si están conectadas no se podan, pero si no están conectadas se podan y se pierden. Entonces hay un mayor número de conexiones neuronales. La poda neuronal en la entrada de la adolescencia se cortan todas aquellas que realmente no tienen función o no tienen utilidad. Por tanto, le da mucha más ligereza y plasticidad al cerebro. Esa es la poda que se hace en la entrada de la adolescencia. Digamos que deja simplemente aquellas que realmente se han quedado bien, que están funcionando, para eliminar obstáculos que dificulten el buen tránsito de la información. Hay un mayor volumen en los lóbulos frontales. Digamos que los lóbulos frontales son los lóbulos que nos hacen ser los racionales y los sociales que podemos llegar a ser, lo que nos diferencian de, por ejemplo, de otras especies, los lóbulos frontales. Entonces ellos se ha visto que tienen un mayor volumen, son más grandecitos. Los lóbulos temporales también. Y de hecho, luego hablaremos de las hipersensibilidades. Esto podría explicar, esta mayor dilatación en los lóbulos frontales y temporales podría explicar las hipersensibilidades, que luego entraremos en las hipersensibilidades. Vale, ¿qué más cosas descubrieron? Pues descubrieron también que las personas que tienen altas capacidades nacen con la corteza cerebral más delgadita, o sea, más finita que la persona normotípica. Y que cuando cumple los 13, 14 añitos es cuando la corteza alcanza su máximo grosor, siendo ese máximo grosor más grueso que el de las personas normotípicas. O sea, digamos como que nacen más ligeritas y van ampliándolo poco a poco. Por tanto, esto nos lleva a la conclusión de que la alta capacidad es algo en desarrollo. Es un potencial que se va desarrollando. No es una cosa inmutable que la tiene o no la tiene. O sea, tiene una predisposición y eso se va desarrollando con la estimulación adecuada. En cambio, en los cerebros de los niños normales, pues alcanzan su máximo grosor a los 8 o 9 años. Estos, como avanzan hasta los 13, 14, lo desarrollan más grueso. Por tanto, ahí hay más neuronas y ahí fluye mejor la información.
Vale, si tenemos en cuenta que tenemos una edad biológica, o sea, yo tengo 47 años y esa es mi edad biológica, que dice desde el día que yo nací hasta el día de hoy. Es una edad biológica, el espacio que yo he transitado desde ese punto hasta este. Pero luego tenemos una edad psicológica, ¿no? Esa edad psicológica, esa edad mental, que es la edad que yo tengo a la hora de razonar, de planificar, de organizar, la madurez que yo tengo, todo ese tipo de cosas no tiene por qué coincidir con mi edad biológica. O sea, yo puedo tener 13 años biológicamente y tener una edad mental de 8, o de 15, o de 20. ¿Qué le ocurre a las personas que tienen altas capacidades? Pues que pueden llegar a tener una edad mental 6 o más años a la edad biológica. ¿Qué ocurre? Que, claro, si yo tengo un cuerpo de 9 añitos, pero tengo una edad mental de 15 añitos, empiezo a ver las cosas como una persona de 15 añitos, pero tengo 9. Claro, eso me hace que yo tenga conflictos con las personas de mi entorno. Pues, por ejemplo, a mis padres, si yo les rebato a mis padres cosas de niño de 15 años, pues mis padres van a decir, ¿pero tú qué dices? Pues si tienes 9 años, ¿dónde vas? No. Claro, y esto puede provocar conflictos y, ¿por qué no?, ansiedad, en la familia, en el colegio o donde sea. Porque ahí hay una disincronía, ¿no?, entre la edad biológica y la edad mental. ¿Qué ocurre con esto? Claro, que un niño que tenga, por ejemplo, 10 años y tenga una edad mental de 16, 17 años, ¿con quién le gusta estar? Pues con los niños de 10 años no. Le gusta estar con las personas de 16, 17 años, o si no, con los adultos. ¿Por qué? Porque son a nivel de lenguaje, a nivel de conversación, a nivel de estímulo, son lo más parecido a mí. O sea, yo me integro mejor en ese grupo que en niños de 10 años que están hablando de cosas que para mí son muy infantiles. Entonces, ¿qué ocurre? Que los de 10 años me rechazan y yo los rechazo a ellos porque no terminamos de conectar, es que vivimos en mundos distintos. Y los de 16, 17 años no quieren que esté con ellos porque me dicen, ¿dónde vas tú? O sea, tan chiquitucho, ¿dónde vas con nosotros? Entonces, claro, ahí dice, ¿dónde metemos a estas personas que se sienten de una edad pero tienen otra diferente, ¿no? Y eso puede provocar conflictos y ansiedad. Vale, ¿qué más cosas? Esto también es académico. La forma de aprender de una persona que tiene altas capacidades es una forma intuitiva. O sea, se dan cuenta de momento, lo pillan de momento. Es como este sexto sentido, que de hecho Carl Jung lo trataba como una de las cuatro prioridades de la psicología. Él decía que la intuición era muy importante, junto con la percepción, la lógica y las emociones. Decía que la intuición era muy importante. Pues ellos son muy intuitivos, aprenden de una manera que se dan cuenta, relacionan conceptos, lo ven, lo pillan. Y luego también tienen una manera muy autorregulada de aprender. O sea, ellos mismos se regulan, ellos mismos cogen los contenidos que les gustan, sueltan lo que no les gusta, ellos filtran si esto por aquí o por allí, o en este nivel o en este. Claro, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, estas dos características, el ser intuitivo y autorregularse a ellos mismos el aprendizaje, pues son cosas que el sistema educativo tiene que darles cabida. Si el sistema educativo no les da cabida o empezamos a chocar con esas dos características que tiene una persona con altas capacidades, pues ya no estamos funcionando bien, ¿no? Porque claro, ¿cómo hago yo para que esta persona la dejamos que funcione? Porque muchas veces pues damos los contenidos que están reglados, y no hace falta esa intuición, hace falta pues, que asimile estos conceptos, estos contenidos y listo. Entonces, la forma de aprender es ella. Ellos funcionan de una manera arborescente, ¿no? Su cabeza funciona como un árbol, se enciende toda, ¿no? Vale. ¿Qué le ocurre? Pues que ellos tienen la característica de que primero comprenden. O sea, primero lo comprenden, lo he pillado, y después lo aprendo. O sea, ya lo hago mío y ya lo puedo llevar a la práctica. ¿Qué pasa? Que una vez que ya lo comprenden y lo aprenden, ya lo tienen. Y ya esa información no les gusta repetirla más, porque ya la tienen. Ya les parece monótono, pesado, repetitivo. Vale. ¿Qué ocurre? Que ellos no necesitan la repetición, como por ejemplo algunos otros niños que son más normotípicos, eso sí que necesitan por repetir los contenidos. Pues vamos otra vez a repasar esto que vimos ayer porque parece que no ha quedado claro. Una persona que tenga altas capacidades, pues de momento lo ve, lo pilla, lo comprende, lo tiene, es suyo, ya. Al día siguiente, si lo volvemos a repetir, pues ya me está pareciendo pesado, porque ya lo vi ayer y es lo mismo.
Vale, la mayoría de las personas pensamos de manera lineal, ¿no? Vamos una cosa, otra, esto me lleva a esto y esto me lleva a esto, y ello es de manera simultánea. ¿Qué más cosas que podemos saber de las altas capacidades? Bueno, pues que en las niñas, por ejemplo, aparece el perfeccionismo. Le gusta hacer las cosas bien hechitas, muy bien, esto por aquí, tal, que ponemos esto aquí, que tal, que esto no me salgo. Yo el otro día estaba haciendo una actividad y resulta que la había hecho el niño y había dejado, la primera parte de la actividad la había dejado encarrilada y la tenía más o menos. Y este niño estaba compitiendo con el de al lado. Ya tenía la primera parte, a ver quién lo hacía más rápido, y ya la tenía encarrilada. Cuando nos dimos cuenta de que esa hoja que tenía él no era para él, era para la chica que tenía enfrente, y tenían que cambiarla. Entonces la chica cogió la hoja que le había dado el compañero y vio que lo tenía encarrilado. Pero vio que lo tenía encarrilado con una letra un poquillo desorganizada. Y entonces esta chica cogió su goma, pim, 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 lo borró todo y empezó a hacerlo. El mismo contenido que había puesto el niño, pero con una letra bien bonita, con una letra ajustada a las líneas, o sea, una cosa en condiciones. Y yo dije, fíjate tú cómo se ven estas características claramente. O sea, competición en ellos, se mueven mucho por la competición, y perfeccionismo en ellas. Vamos a hacer las cosas, pero bien. Vale, vamos a ver el tema de la identificación, ¿no? Fijaros que esta es una frase que saqué de una conferencia mundial que se hizo en La Haya. Esta es muy antigua, pero me parece importante, ¿no? Dice esta frasecita que un estudiante inteligente no lo es siempre, y si no recibe apoyo adecuado, sus dotes pueden acabar por desaparecer. Esto para mí me parece el kit de la cuestión, ¿no? Y yo esta tarde me doy por conforme cuando nos llevemos esta idea. O sea, una persona que sea alta capacidad tiene ahí el potencial para hacer muchas cosas, pero ese potencial, esos ladrillos, ese cemento y esa arena, hay que darle dirección. Si no se le da dirección al potencial, el potencial no sirve para nada. Incluso me arriesgo a decir que se pierde. O sea, es que algo que yo no utilizo, ¿para qué lo quiero? Esto también lo hemos comprobado cuando el hombre empezó a subir a la Estación Espacial Internacional. Nos dimos cuenta de que cuando se tiraba mucho tiempo allí, llegaba un momento que se comían hasta los músculos. O sea, músculos de las piernas que tú no utilizas, pues la naturaleza es sabia. Y dice, pero ¿tú para qué quieres músculo aquí en las piernas si no lo utilizas? Te lo quito. Ya está, el tirón. Y te quito hasta el músculo, hasta el hueso si hace falta. Todo lo que no utilices, fuera. Pues lo mismo pasa con los rasgos intelectuales. Si no los estás utilizando, ¿para qué los quieres? Los quitamos y no estorban, no molestan, si nos apañamos con menos. Entonces, el potencial hay que estimularlo, el potencial hay que canalizarlo, el potencial hay que desarrollarlo. Y eso es la alta capacidad, el desarrollo del potencial. Vale, si yo por ejemplo pongo esta fotito, pues nos vamos a esos estereotipos, ¿no? Venga, ¿cuál sería de alta capacidad? ¿No? Pues es muy fácil decir, pues aquí tenemos una chica, ¿no? Que fijaros, tiene una manzana al lado, O sea, ya la manzana me está indicando una chica sensata, que sí, que es joven, pero es sensata, se alimenta bien. Y tenemos libros, ¿no? Tenemos los libritos y está ahí muy sesuda ella, como diciendo, bueno, esa es una alta capacidad, ¿no? Si me voy a la chica de abajo, que está con su ordenador, sus trencitas, un montón de libros encima de la mesa, bibliografía, un ordenador abierto. Esta chica es alta capacidad. Cambio la otra, si la veo ahí sentada con dos perros, y digo, oh, dos perros que le gustan los animales, poca cosa más. ¿Qué pasa? Porque es fácil que caigamos en esos estereotipos, ¿no? De el que hace una cosa es alta capacidad, el que no hace una cosa no es alta capacidad. Y yo pienso que en líneas generales somos bastante buenos identificando los que tienen alto rendimiento académico. Eso de momento lo identificamos. Otros tipos de altas capacidades ya nos cuesta más trabajo. Nos cuesta más trabajo identificarlos porque no vemos el rendimiento académico. Todo lo que esté relacionado con el rendimiento parece que de momento lo detectamos, lo que no cuesta más trabajo. Entonces, yo creo que es muy importante la visibilidad. Visibilidad. Si nosotros le damos a un niño pequeño un objeto, lo que sea, yo le dejo esta mascarilla a un niño pequeño la coge, le tira de las cuerdecitas, la mira, se relaciona con el objeto. Ahora, si tú le das la mascarilla envuelta en algo que el niño no vea, el niño ve el envoltorio y no se relaciona con eso. Deja de presionarlo.
¿Por qué? Porque lo que está fuera de la vista está fuera de la existencia. Es muy importante que le demos visibilidad a las personas que tienen altas capacidades, porque si no hay visibilidad, no existen. No existen. Entonces la visibilidad es fundamental. Vamos a que aparezcan para que existan. Y hay que darle visibilidad. Hay que hacerla visible, porque ¿cómo voy a desarrollar un potencial que está ahí? ¿Cómo voy a desarrollarlo si no sé quién es? Si no sé dónde está. O sea, si yo no he mirado previamente en mi clase, si tengo 20 alumnos, no estoy mirando quién tiene un montón de ladrillo, arena y cemento para cosas concretas. Si no lo estoy mirando, no puedo decir, este es alta capacidad, por tanto, a este vamos a desarrollarle ese potencial. Con lo que no se ve, no se puede trabajar. Por tanto, es muy importante hacerlos visibles, muy importante. Esto ocurre igual que la medicina. Si yo voy al médico y le digo, mire usted, me pica la nariz, los ojos. Entonces la médica me pregunta, ¿tienes tos? ¿Te pica la garganta? ¿Estornuda? Y yo le diré, pues sí. Pues entonces si tienes todas esas cosas, bingo, tienes una alergia. Perfecto, hay una serie de síntomas y esa serie de síntomas lleva al médico a tirar del inicio y el inicio encuentra una alergia como responsable. Listo, pues ya tenemos el diagnóstico, porque tenemos unos síntomas y tenemos la posible intervención que podamos hacer. Porque claro, ¿para qué sirve identificarlo? Si identificarlo no es por saber que tengo 3 en la clase, identificarlo es para aplicar medidas, para que puedan desarrollar lo que tienen. Es que ese es el punto, desarrollar lo que tienen, identificarlo para eso. Por tanto, hay que, imaginaros que el médico me dice, sí, ya tiene una alergia, ya lo sabe, hala, venga. Ya diré, pero mire usted, ya yo sé que tengo la alergia, pero deme usted algo, ¿no? ¿Qué me va a dar? ¿Me va a hacer las pruebas más concretas de la alergia? Porque a lo mejor lo que hemos identificado son unos pequeños síntomas, que eso, por ejemplo, lo haría el profesor o el maestro en el aula. El maestro o la maestra en el aula identifica esos síntomas y lo manda al equipo de orientación. Y el equipo de orientación hace ya una evaluación más profunda. Ya se mete y pasa test para averiguar si eso es así o no. Pues el médico igual me puede decir, bueno, pues vale, perfecto, pues ahora te voy a mandar al alergólogo que te haga las pruebas, a ver, que ya me diga concretamente qué tipo de alergia es la que tú tienes y ya te vamos a aplicar un tratamiento en función de la alergia que tú tengas. Pues fenomenal. Pues, igual que hace la medicina, tenemos que hacer nosotros con las personas que tienen altas capacidades. Ver ese conjunto de síntomas, que ahora yo voy a decir así por encima cuáles pueden ser esos síntomas, cuáles pueden ser esas características, que no son síntomas, esas características que tienen las personas con altas capacidades, para que nosotros podamos mandarlas al equipo de orientación y que se haga una evaluación más precisa y más profunda. Aquí sí me gustaría, una cosa que es muy importante, y vayamos que luego se me olvide. Si yo, por ejemplo, soy profe o soy maestro de un aula y detecto a una niña o a un niño que tiene algunas características que yo digo, estas características me gustan, yo creo que esto apunta hacia, pero yo mando al niño o a la niña al equipo de orientación, pero lo mando con mi hipótesis de partida, esta niña o este niño o son hiperactivos o yo creo que son altas capacidades. Si ya van con la receta hecha, es fácil que el equipo de orientación al final termine legislando en línea con lo que dice el profesorado. ¿Por qué quiero decir esto? Porque es muy importante que nosotros enviemos a los niños sin hipótesis de partida, para que el equipo de orientación haga el trabajo y diga, bueno, pues esto puede ser una alta capacidad o puede ser un déficit de atención e hiperactividad o pueden cursar las dos cosas juntas, porque pueden ser ambas cosas juntas. Pero claro, si nosotros ya damos esa hipótesis de partida, pues ya me está condicionando el juicio. Y es muy difícil, yo lo digo, que es muy difícil separarse de la información que ya me viene previamente. O sea, a mí, porque yo lo veo, te viene una mamá con un niño y te dice, no, mira que el niño por aquí, por allí, y tú ya vas haciendo esquemas y todavía no has visto al niño. O sea, que no lo conoces, no sabes nada ni qué cara tiene, pero ya te va dando la madre información y te cuesta mucho trabajo dejar esa información ahí sin usarla a la hora de tomar una decisión. Entonces, para mí creo que es muy importante, una vez que vayamos a derivar al equipo, decirle, no sé, échale un vistazo que yo veo cosas en este niño. A ver, ¿tú qué ves? ¿Qué veo? Pues, no sé, que hace preguntas muy recurrentes, que se aburre, que se levanta mucho, no sé, esto es lo que veo.
yo lo que veo. Ahora a ver tú lo que piensas. Y que el equipo de orientación, que sabe por dónde tiene que tirar, dirá, bueno, pues esto puede estar enfocado en 2 o 3 categorías diagnósticas, voy a evaluar. Y que vayan evaluando. Porque si, claro, si yo, por ejemplo, como maestro digo, es que se levanta mucho, es que está todo el rato interrumpiendo la clase, es que molesta al de al lado, es que no presta atención, es que vaya, pues es fácil que le diga, pues que este niño no se está quieto. Si yo le digo eso, yo creo que es hiperactivo, pues ya está, el equipo de orientación le pasa los test de hiperactividad y a lo mejor hasta me da positivo. Sí, porque puede cursar eso así, puede ser, pero ya no hacemos la valoración en alta capacidad y a lo mejor no lo estamos perdiendo. Vale, más cosas. Me gustaría que hiciéramos un breve repaso de qué sería una alta capacidad, cuáles serían los indicios desde muy pequeñito. Estas son características generales que pueden o no aparecer. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Suelen tener una mirada intencionada, no dispersa. O sea, cuando tú te relacionas con un niño pequeño, hablo de meses, meses, que todavía a lo mejor hasta le cuesta trabajito mantener el cuellecillo y ya te está mirando de manera intencionada, O sea, ya tiene una manera intencionada los objetos que les presenta, que no es como otros que están ahí un poco ahí como perdidos, que no saben dónde mirar. No, tienen ya la mirada intencionada. Que eso es un pequeño indicio ya en bebés, ¿no? Que se pueden observar. Esto puede aparecer o no. Si no aparece es que no es alta capacidad, no. Y si aparece es que es alta capacidad, no. Pero son pequeñas pistas que van sumando. Suelen hablar prontito. Si un niño, por poner un niño de 1 año, dice, por ejemplo, 20 palabras, pues a lo mejor una persona que tuviese un diagnóstico de alta capacidad diría 100, 200, 300. Pues claro, tú dices, que a ver, este niño, o pues no dice que ya incluso parece que quiere hilar una frase. O sea, que agua, pito, pan, pelo, pelota, gato, perro, cama. Es un montón de cosillas. Suelen hablar pronto, empiezan ya con el vocabulario, cuando tienen 2 añitos, por los perros, son cotorrillas, y además ya saben perfectamente manejar el lenguaje, son intencionados, en fin. Esto puede aparecer o no, es muy importante que lo relativicemos. Suelen progresar rápido en el gateo, o sea, se les ve, ¿no? Si un niño gatea a los 4 meses, o a los 5 o a los 6 meses empieza a gatear, sus primeros o a los 7 o a los 8, pues esto a lo mejor antes se le está viendo, y además con mucha destreza, controlan perfectamente su cuerpecillo, en el caminar, los ves que de momento lo manejan, en el correr. Y luego también he visto otras altas capacidades muy buenas, que hablo de sobredotación según los criterios de la Junta, y esto de sobredotación lo he visto y son torpes corriendo, que dicen, pero ¿cómo corre? Parece un pato. También lo he visto. O sea, que no significa que sean todos, pero que son indicios, ¿no? Que me pueden ayudar a detectar. Más cosas. Por ejemplo, esto es un testimonio real, los nombres son inventados, pero es un testimonio real, ¿no? Un chaval que me decía, este año para mi cumple no quiero que venga Carlito, porque quiero tener un cumpleaños tranquilo. Y este niño no me va a dejar. Tiene una personalidad, este niño, muy raro, muy revoltoso, muy impulsivo, y no me va a dejar tener mi cumpleaños tranquilo. Así que no lo voy a invitar. Ese razonamiento, hacérselo a una madre con 5 añitos. Pues claro, tú dices, con 5 añitos. Madre mía, o sea, se ha dado cuenta de que Caldito es impulsivo, que no puede controlar esas cosas y que le va a hacer pasar más rato su cumple, que prefiere no invitarlo. Pues no es lo normal, ¿no? Porque lo normal es que con 5 añitos pues no se dé cuenta ni si viene Carlito, Pepito, pues ya está. Pues este se daba cuenta de eso. Pues esta niña con 4 años, en un contexto en el cual la frase tiene perfecta cabida. O sea, que no es una frase que la ha escuchado y la suelta, sino que la está aplicando en un contexto adecuado. Y le dice, mamá, tranquila, confía en mí. O sea, confía en mí. Una niña de 4 años que dice, no, te dejas un poco como que respuesta de la niña, ¿no? O María, de 5 añitos, que dice, le hace una preguntita a las familiares y le dicen que si tiene la avispa, que si tienen saliva. ¡Wow!
Vamos, yo no había pensado nunca si la avispa tiene saliva o no, vamos, que no me había preocupado, que si la avispa, pero yo me daba miedo cuando las veía, porque se ve que picaban y dolía, pero otra cosa más, no me había preocupado nunca de ella. Sin embargo, esta es capaz de pensar en la avispa, de pensar en cómo es la morfología de la avispa y de cómo funciona, o sea, increíble. Y luego le pregunta, ¿qué es el infinito y qué relación tiene el infinito con ínfimo? O vamos, no sé ni lo que es ínfimo, hija. Me estás preguntando, ¿qué relación tiene el infinito con ínfimo? No lo sé. Cosa complicada. O Antonio, de 3 añitos, que conocía, el padre tenía un coche Ford y se conocía todos los coches Ford, con 3 años, todos los coches Ford. Hablo de modelos, marca, no sé qué, 5 puertas, 3 puertas. Ese es el Ford Focus, el no sé cuánto, no sé qué, de tanto. Será increíble. Cuando entraba en un parking de un supermercado grande se volvía loco. ¡Wow! Un montón de coches. Mira, James Ford, que no sé cuánto, no sé. O sea, increíble. Pues tú decías, pero este niño, con 3 años, saberse todos los modelos de la Ford. ¿Por qué tenemos que colorear si le damos la impresora y ya sale coloreado? Pues claro, con 5 años dices tú, qué caídas tiene, ¿no? La criatura. Vale, más indicios. Cintia, 6 añitos. Bueno, pues con 6 añitos, lo más normal, que están en primero de primaria, lo más normal es que empiecen ahora pues a conocer los números más o menos ya bien, a sumar números del 1 al 10, a los números de los que son amigos del 10, ¿no? El 2 más el 8, el 3 más el 7, estas estrategias que se utilizan, pero que se sepa todas las tablas de multiplicar, tablas como la del 8, a lo mejor si me dices, si sabes la del 2, bueno, pues la niña por 2 más 2 más 2 se la sabe, o la del 3, o la del 1, o la del 5, que es repetir, bueno, o la del 10, pues son más fáciles, pero la tabla del 8, que tú tienes que razonarlo, que se lo sepa con 6 añitos, dices tú, ¿no tiene esta niña algo ahí especial? Con 5 años, Álvaro, le dicen que haga la semio, que estaba en 5 añitos, estaba en tercero de infantil, acababa de entrar, y le dijo que hiciera un dibujo del fondo marino y dibujó 27 especies de peces distintos. 27. O sea, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, tiburones, pez manta, pez globo, pez payaso, sardina. Dice, pero bueno, 27. Pero vamos, si a mí me dices que haga un dibujo del fondo marino y te dibujo allí, en tu caso, un pescadillo de eso como hacía yo antes con la esta y si alguna plantica y poco más. 27. Indicio. Vale, Ignacio, de 3 añitos. No quiero ir al cole porque lo único que hago es colorear y no me gusta. Claro, es que con 3 años, ¿qué actividades quieres hacer en un preescolar? Que estás en primero de preescolar. O sea, es que pues, colorear, vamos a colorear el número 1, vamos a colorear algunas cositas. Es que pues, se aburría, porque claro, es que quería más. Más indicios. Ya empezamos a meternos en la preadolescencia, adolescencia, ¿no? Ya cambian los indicios, ¿no? Porque ya no son tan evidentes o tan claritos así, sino que ya empiezan a ser más sutiles. Por ejemplo, Ana, que dice con 11 años, mis amigos y amigas no me soportan. ¿Y por qué no me soportan? Porque no digo mentiras y porque me gustan las cosas bien hechas. No me gusta ser mediocre. ¿Qué le ocurría a Ana? Ana empezaba a relacionarse con las personas de su entorno y se daba cuenta de que entre ellas se criticaban, se no sé cuánto, se no sé qué. Una decía una mentira de la otra decía una cosita de la otra, no sé qué. Y luego ya todas están amigas y lo olvidaban y listo. Y a ella no le gustaba ese rollo. A ella no le gustaba que la metieran en mentiras, que yo he subido. Dile que vamos a subir. No le digas que estamos aquí. O dile este tipo de cosas. Ana no comulgaba con esto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como no entraba en ese circuito, empezaron a rechazarla. Claro, y empieza a mostrártelo a ti. O sea, me rechazan porque no digo mentiras. Entonces a mí eso me da una pista que dice, wow, te rechazan porque no dices mentiras. Y porque me gustan las cosas bien hechas. No me gusta presentar un trabajo sucio, un trabajo mal hecho. No me gusta ser perfeccionista. Laura, con 15 años. Si nos da tiempo a entrar en los estereotipos, en los mitos que hay dentro de las altas capacidades, uno de ellos es que las personas con altas capacidades no son muy sociables. Y eso no es cierto.
Eso no es cierto. Lo que pasa es que las personas de altas capacidades es que no tienen personas que compartan sus mismos intereses y gustos. O sea, yo tengo un chaval con altas capacidades que le encanta Eurovisión, pero que le encanta Eurovisión hasta puntos que son obsesivos. Tú le puedes decir, como si fuera Google, ¿quién llevó a Israel en el año 2013 a Eurovisión? Y te dice cantante y canción. Y dices tú, bueno, macho, ¿tú cómo te vas a saber todos los cantantes y todas las canciones de Eurovisión desde el año no sé qué para acá? Pues se lo sabe todo. Todo es todo. O sea, es increíble. Y le encanta hablar de eso. O sea, le encanta. Yo cuando me pongo con él, le encanta contarme que en el año no sé cuánto se presentó no sé qué, que España quedó la 13ª, que le encanta. Claro, a chavales de su edad que le empiecen a contar este tipo de cosas, le dicen, tío, ¿pero qué pasa? Déjate ya de Eurovisión. Entonces, no es que no sean sociables, es que no encuentran a gente que tenga sus mismos gustos e intereses. Como dice la Asociación Gallega de Altas Capacidades, no es que sean raros, es que son pocos. Vale, vale. Y lo que decía Laura, ¿no? Sí que me gusta la gente. Lo que pasa es que tengo que renunciar a ciertos aspectos de mi propia personalidad para relacionarme con ellos. Esto me gustaría hacer aquí un inciso con respecto a la hora de identificar a las personas que tienen altas capacidades, especialmente del género femenino. Porque las mujeres son las grandes mimetizadoras, las grandes ocultadoras de la alta capacidad. ¿Por qué? Porque ellas desde ya bien chiquititas se van dando cuenta de que los demás son diferentes y de que los demás la aceptan más y mejor cuando renuncia a ciertas partes de ella misma para acoplarse al comportamiento común o al comportamiento que se lleva a cabo dentro del grupo. Entonces ellas van renunciando poco a poco a ciertas cosas para acoplarse al grupo. Eso lo suelen hacer. Entonces, claro, es más difícil identificarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque se mimetizan. Si ellas pronto se dan cuenta de que vistiendo igual que mi amiga, me aceptan. Si no visto igual que ella, pues me dan de lado. Si hablo de lo que ella, pues me aceptan. Si comento las cosas que ella o me gustan las cosas que ella, pues me aceptan. Si no, pues me van dando de lado. Entonces, son las grandes ocultadoras. Esto lo ves rápidamente. O sea, una familia en la cual te viene el niño diagnosticado con altas capacidades, que ya viene con su diagnóstico, todo perfecto, muy bien. Es sobredotado, perfecto, lo miras, hablas con él y dices, el diagnóstico viene bien hecho porque se le nota por encima del pelo. Y le preguntas, ¿tienen ustedes más hijos? Sí, tenemos una niña. ¿Y la niña qué? No, la niña normal. ¿Cómo de normal? Pues sí, totalmente normal. Bueno, habrá que verla. Habrá que verla porque es que las niñas suelen ser especialistas en camuflarse. Y sería bueno que lo miráramos, porque puede ser que el diagnóstico de la niña también sea de altas capacidades. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de trabajo con ellos y son 14 y son 12 niños y 2 niñas. ¿Qué dices tú? ¿Y esto? Estas diferencias, casi todo identificado los chicos, se identifican mejor, más fácil. Chicas se mimetizan. Enrique, de 14 años, que dice, he aprendido a no corregir a los profesores sobre las actividades que se diseñan para conseguir los objetivos, porque se enfadan y me sancionan. Claro, empieza a decir, pero profe, ¿esto que vamos a hacer qué objetivo tiene? Que no sé qué, pues ese tipo de cosas me está desafiando en mi clase, lo que yo estoy diciendo, están retándome la autoridad. Claro, que es cierto que algunos no llevan bien el manejo de la autoridad, porque suele ser muy autodidacta, le gusta hacer las cosas a su manera, entonces tienen problemas con la autoridad. Y si no lo manejan bien, pues esto les puede traer dificultades. Y claro, tienen que aprender a manejar esa autoridad, ¿no? Elizabeth, de 16 años, que nos razona que a ella le encanta respetar los derechos de todas las personas, pero que a ella no le han dado lo suyo. Es que, claro, una vez que nosotros comprendamos cuál es el concepto de alta capacidad, una vez que le demos visibilidad, una vez que conozcamos los indicios, una vez que ya lo tengamos identificado, lo más importante es que le demos sus derechos. O sea, que busquemos medidas, que busquemos intervención, que la próxima sesión creo que va a ser de cómo hacer con ellos para darles y cubrirles las necesidades que tienen. Porque si no, de poco sirve, ¿no? Esto también me parece relevante porque, fijaros que en este caso es una chica con 30 años, ¿no? Una chica de 30 años que te viene, en la cual ha montado 4 negocios distintos, todos con un éxito increíble.
Todos los negocios los llevaba ella prácticamente sola y los 4 negocios se quedaron su expareja cuando se separó de ella. Eso me indica a mí que es una tipa brillante en 4 negocios diferentes, ¿eh? O sea, no que estén relacionados unos con otros. Y dice, wow, qué capacidad, ¿no?, para manejar diferentes proveedores, diferentes situaciones, diferente todo. Y dice, madre mía, 4 negocios, una persona con 30 años, qué potencial tiene esta mujer, ¿no? Y luego dice, qué dificultad tienen las relaciones porque las 4 veces se separó de la expareja y la expareja se quedó con el negocio montado, ¿no? Y qué dificultad hay, qué pasa, porque no cuadran ahí con las parejas. ¿Qué está pasando? Pues son pequeños indicios, ¿no? Yo estuve trabajando con una persona que tenía altas capacidades, lo que pasa es que también cursaba con algunos aspectos del trastorno autista, que lo tenía. Entonces, claro, era listillo, pero luego a su vez pues tenía muchas dificultades a la hora de relacionarse con los demás, pero porque tenía rasgo autista, no porque fuera una característica de la alta capacidad. Esta persona, que tenía 27 años, que nunca se canalizó ese potencial, se sabía todas las matrículas de un pueblo de 7.000 habitantes. Todas las matrículas de los coches, de todo. Un día, me acuerdo yo, que me dijo el guardia civil, me dijo, oye, no sabes lo que me ha pasado con fulanico. ¿Qué te ha pasado? Me dice el otro día, la matrícula que lleva Menganico de tal en el coche tal no es la suya, la han cambiado. Y yo dije, como es así un poquillo autista y tal, no le eché ni cuenta. Dice, luego en la comandancia recibimos un parte diciendo que había habido un error en la ITV o no sé qué cosa y se habían cambiado las matrículas, que había que cambiar, que esos coches estaban equivocados. El muchacho se había dado cuenta, y hablo de un municipio de 7.000 habitantes, todas las matrículas, imaginaros la memoria, Eso no estaba canalizado, pues era, bueno, ya está así, muy gracioso, pero no le hemos dado ninguna utilidad. Vale, Álvaro, con 28 años, Pues claro, estos de 28, 30 años ya pertenecen al sistema educativo anterior, ¿no? Ya hacen 14 o 15 años que salieron de la ESO y antes pues prácticamente no se detectaba nada, ¿no? Ahora actualmente afortunadamente eso ha cambiado mucho. Pues igual, salió del instituto con un fracaso tremendo y no había vuelto a tocar un libro nunca. Se pone a hacer el curso de acceso a la universidad y prácticamente tocando 4 cosas, sobresaliente en todo. Dice, pero bueno, o sea, tú tenías un fracaso en el instituto que no terminaste y te pones a hacer el curso de la universidad, ¡bum!, ¿te lo llevas todo de sobresaliente? Bueno. O este hombre, Carlos, con 56 años, que nunca ha tocado, nunca ha estudiado nada, ni de fotografía, ni de arte, ni de dibujo, ni de nada, nunca, nada formal, nunca. Pero cada vez que hay un cartel de no sé qué, de Semana Santa, de lo que sea, siempre gana el primer premio. Se pone a hacer unas fotos, unos dibujos, unas cosas, que siempre gana el primer premio. Pues menudo talentazo, ¿no? Para eso, pero no estaba canalizado. Vale, ¿qué es identificarlo? ¿Qué es eso de darme cuenta yo de lo que son? Pues identificar a las personas con altas capacidades es determinar el potencial que tienen. Porque ese potencial exige una canalización, exige una intervención adecuada a su desarrollo. Adecuada, para que eso podamos ponerlo en marcha y podamos ponerlo al servicio de los demás. Yo siempre pienso que el éxito en esta vida es un cruce de 2 caminos. Uno, el desarrollo de tus habilidades, de tus talentos, de tus capacidades. Y 2, la puesta al servicio a los demás. Si tú juntas esas 2 cositas, tienes el éxito. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos para luego darle una intervención, para cubrirle sus necesidades. Si no, ¿para qué hacemos una intervención? O sea, ¿para qué hacemos una identificación? O sea, es que esto es muy importante, porque yo, lamentándolo mucho, me he encontrado a gente que viene y te dice, o sea, me han dicho que mi niño o mi niña tiene altas capacidades en el colegio. Digo, sí, ¿y qué? Dicen, me han dicho que solicite la beca y que ya está, que no se puede hacer otra cosa. Que solicite la beca esta que tiene el ministerio y que no hay otra cosa. Pues que eso no, ¿Cómo va a ser que no hay otra cosa? O sea, que se pida la beca y ya está. O sea, que la beca es una parte. Y que si pueden trabajar con ellos cosas de manera privada. Pero claro, la beca da hasta donde da. Eso no da para mucho. Si no hacemos una adaptación, ¿para qué nos sirve?
saber que hay una diferenciación, si no me voy a adaptar. Vale, ¿cómo identificamos? Pues actualmente se pasan test de inteligencia, test de actitudes, test de motivación y test de creatividad. Pues dentro, moviendo ahí las pruebas, pues ya cada orientador pues tiene su librillo de cómo hacerlo, ¿no? Pues yo me gusta hacer esto de esta manera, me gusta pasar el Raven, me gusta pasar el WIS, me gusta pasar el RIA, el Reino, en fin, no sé, cada uno ya pasa su escala, me gusta pasar el test de creatividad, el tal, el cual, me gusta mirar que venga, cada uno tiene su... Pero midiendo estas 4 cositas, podemos identificarlo. ¿Qué pasa si no se identifica? Si nosotros no identificamos las altas capacidades, entonces es muy fácil que los confundamos con el trastorno con déficit de atención y hiperactividad. Sí me gustaría dejar claro que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un trastorno en el cual la persona, el niño o la niña, no puede prestar atención. O sea, es que no puede. Por mucho que nosotros le pidamos, oye, préstame atención, es que no puede. Su cabeza le dice, vete a otro sitio. No puede prestar atención. La alta capacidad es otra cosa diferente. La alta capacidad tú le das un contenido, le explica algo en la pizarra, perfecto, lo coge a la primera y ya después ya está y dices tú, es que es lo mismo, mira, ¿ves? Está igual que el del déficit de atención, está igual, pero el de alta capacidad cuando tú le preguntas por el contenido, lo sabe. Lo tiene. En cambio, el que tiene un trastorno no lo tiene, porque es incapaz de cogerlo. Es que esa es la gran diferencia. El de alta capacidad lo tiene, el otro no. Yo tengo que averiguar, porque si no es muy fácil hacer un diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad. Y yo no digo que no sea certero, o sea, que puede ser que sea alta capacidad y déficit de atención, o hiperactividad, que puede ser. Pero si nosotros discriminamos bien, nos daremos cuenta de que una cosa es diferente a la otra. O con Asperger. No sabéis la cantidad de Asperger que se están diagnosticando. Y son personas con altas capacidades. Pero se diagnostica mucho el Asperger. Por eso es lo que digo, porque cuando tú lo mandas a salud mental, en salud mental rápidamente el psiquiatra o la psiquiatra cogen el DSM, ven los criterios del Asperger y los cumplen. Pues tienen no sé qué, características sociales, no sé qué, esto es un Asperger. Y no voy más allá. Porque además tampoco un psiquiatra no está entrenado para pasar unos test de inteligencia, ni siquiera creo que los tenga. Entonces no pueden hacer una evaluación profunda. Se van a los criterios del DSM, pim, el test de las caras para tal y que cual, y el test de vocabulario y listo, y lo tengo, un Asperger, más claro que nada. Y no, porque detrás hay una alta capacidad. Esto me ha pasado a mí un montón de veces. Yo he pasado la escala Raven y he visto percentiles de 90 que dicen, madre mía, por mirar y vienen con su diagnóstico de chico y ya metido en la asociación de Asperger. Y le pasa la escala Raven así por mirar y tiene un percentil de 90. Dice, si a esto le meto un WIS, me sale puntuaciones altísimas. Entonces es muy importante y le metemos otra pegatina diagnóstica con las consecuencias que eso tiene. Porque no es lo mismo que yo haga un diagnóstico de alta capacidad que de déficit de atención y hiperactividad. No es lo mismo. No es lo mismo posicionarme en la luz que en la sombra. En la salud que en el trastorno. No es lo mismo. Partimos de conceptos diferentes. Vale, ¿qué ocurre? Que puede ya venir tomado. La anfetamina se utiliza para el déficit de atención y hiperactividad. Entonces, claro, ya cuando te viene ya está medicado. O neurolépticos, que fijaros, los neurolépticos se utilizan para la esquizofrenia, para los trastornos psicóticos, para controlar ese exceso de actividad que tienen. Entonces le dan neurolépticos y eso, digamos, que frena el comportamiento. O sea, encontrarte, como yo me encontré una niña que era un primo de chavala con 14 años, que tenía una cabeza espectacular, con unas preguntas, y vamos, espectacular, que decía, vamos, es que es de manual, venir ya tomando neuroléptico, le decía, pero estás tomando antipsicótico. Increíble, increíble, ¿no? Vale, ¿qué ocurre si no se identifica? Pues que aparecen los problemas de conducta. A ver, si yo, por ejemplo, tengo un niño que desafía las normas, un niño que tiene una forma de aprender intuitiva, que le gusta hacerlo a su manera, que no le gusta que nadie le diga cómo tiene que aprender, o que no le diga que le exijan aprender las cosas de una manera determinada, eso puede entrar en contradicción con su propia naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden aparecer problemas de conducta. Esos problemas de conducta, todos, metamos al colectivo de psicólogos los primeros,
todos estamos orientados a detectar de momento ese tipo de cosas, lo que no funciona. Esto es un problema, de momento lo detectamos. Incumple normas, tiene fracaso escolar, tiene problemas de conducta, eso de momento lo identificamos. Entonces, a eso sí, de momento le ponemos, venga, vamos, a ver qué está pasando con esto. Y luego trabajamos esto. Porque claro, si yo soy orientador y me viene ya la información, es que tenemos una persona aquí que tiene esto y esto, pues yo digo, esto está claro, hay que trabajar en la conducta, no sé cuánto, no sé qué. No me da por pensar que pueda ser una alta capacidad y que a lo mejor metiéndole algunas medidas curriculares, de haciendo adaptaciones, ¿por qué no aceleraciones? En función de lo que sea, a lo mejor con eso conseguimos paliar, no sé, pero es difícil. Vale, ¿qué ocurre? Que los que nos identifican, especialmente los que han sido muy buenos para lo físico, o sea, que tienen una buena capacidad física, esos suelen ser muy ansiosos cuando son adultos. Personas muy ansiosas, siempre son muy ansiosas, tienen muchas dificultades. Y las personas que han tenido una alta, porque cuando hablemos de la sobreexcitabilidad, veremos que las personas con altas capacidades en general suelen ser muy emocionales, ¿no? Y vivir muy intensamente las emociones. Pues aquellas que digamos que tienen eso más acentuado aún, suelen ser muy neuróticos de adultos si eso no se canaliza, claro. Si eso se canaliza bien, para mí me parece que la inteligencia emocional es una herramienta básica para las personas con altas capacidades. Hay que enseñársela sí o sí, enseñarle modelos de regulación, cómo manejar la ira, cómo manejar los celos, la envidia, ese tipo de cosas es muy importante. Porque si no, luego de mayores se hacen unos neuróticos. Las personas que siempre están, ¿cómo que has dicho que...? En fin. ¿Qué pasa? Que cuando somos adultos, si nos entrena, eso se pierde. Se pierde, se reduce, pero a su mínima expresión, se pierde. Y esto sí que me parece importante. La no atención de las altas capacidades puede derivar en problemas, incluso en trastornos. O sea, puede ser que no atender bien la alta capacidad sí que me genere trastornos de conducta, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Por ejemplo, aquí digamos que, pero esto es mi experiencia personal, no sé si la bibliografía me apoyaría o no. Tendría que consultarlo. Pero yo pienso que, por ejemplo, las chicas, cuando son altas capacidades y están tristes, sí, cuando están tristes, las cosas les salen mal, ellas se ponen tristes y acuden a los síntomas depresivos. En cambio, los chicos, los varones, cuando las cosas les van mal y las cosas les salen mal, ellos no acuden a los síntomas depresivos, sino a los problemas de conducta. Molestan, no sé cuánto, dan fastidio, dan guerra, y eso lo que está indicando es que algo ahí no va bien, al igual que en las chicas. Esas diferencias, cuando no se atienden, tenemos luego esos resultados. Y hay que mirarlo, porque eso se puede trabajar. Algunas claves que a mí me gustaría dejar encima de la mesa para la detección. Rendimiento desigual. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un niño que a mí me rinda súper bien en alguna materia, dice, wow, hacemos esto, cuando hacemos esto, es que rinde, es una pasada. ¿Cómo rinde? Súper bien, súper genial, en alguna asignatura. Y luego otras, o que no le gustan, o que no le interesan, se desconecta y me sale un rendimiento malísimo. Ese rendimiento desigual por materia, incluso por tema o por concepto, eso me da una pista de decir, lo que le interesa mucho es como brilla, y lo que no le interesa, eso es una pista para que yo lo tenga en cuenta. Porque un niño que tenga déficit de atención y hiperactividad no me va a rendir muy bien en aquellas cosas que le gustan, porque es que va a rendir en todo más o menos parecido. Porque no tiene esa capacidad para rendir brillante en alguna área, porque le gusten. Entonces va a rendir como rinda. O también puede ocurrir que me rindan de forma desigual en función del vínculo que establecen con el docente. Las personas en muchas ocasiones no respondemos ni al contenido, ni a la estrategia, ni al cómo tú me lo presentas, ni al producto que me das, ni que me vendes. La gente responde al vínculo que establecen con el docente. O sea, si nosotros establecemos un vínculo con ellos, nos responden. Pero responden por ti, por el vínculo contigo, no por el contenido. El contenido, bueno, pues de aquella manera. Pero a ti te respondo. Entonces, te pueden responder de manera desigual por eso, porque se han conectado o porque hay una motivación intrínseca. O sea, porque realmente me parece chulo, me gusta, me parece interesante.
¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en las altas capacidades hay algunos temas que son comunes, que suelen aparecer. El universo, el sistema solar. Es que aparece muchísimo, le encanta. O sea, todo lo que esté relacionado con los planetas, la Vía Láctea, los agujeros negros, les gusta y hace el tema del sistema solar y los tiene allí mirándote con una carilla y te sacan unas notas buenísimas y te hacen un trabajo muy chulo y te traen Júpiter, te lo han coloreado y que, bueno, genial, le han hecho su gran mancha, está súper chulo. Porque tienen intereses y esos intereses sí que rinden muy bien. O los dinosaurios, le encantan los dinosaurios, ese otro clásico, que si es que no sé cuánto, el Cretáceo, en fin, se lo saben todo. O los egipcios, que sea otro clásico que triunfa, ¿no? Otro caballito ganador. Los egipcios, se saben las dinastías, las pirámides, cómo las montaron, en fin, o la naturaleza, o las capitales, los países, se saben todas las capitales de todas partes. Entonces, ese tipo de cosas responden muy bien y luego a otros contenidos pues responden mal. Ojo y tengamos en cuenta este rendimiento desigual. Esta expresión que se utiliza mucho en los profesores, que lo pueden escuchar, los maestros, como hablan de eso, dicen, el chiquillo es muy listo, muy listo, el chiquillo es muy listo, se queda con todo, pero es muy vago, qué chiquillo más vago, pero es muy listo. Eso yo le echaría cuenta, Yo creo que eso es una clave para detectarlo. Cuando ya el profesorado dice que es muy listo, pero que es muy vago, vamos a ver qué hay aquí detrás de esa listeza y vamos a ver qué hay aquí detrás de esa vagueza, porque puede ser que la vagueza sea desconexión. Porque claro, al principio viene el aburrimiento. El aburrimiento me lleva a una desconexión parcial y la desconexión parcial me lleva a una desconexión total de todo. Entonces esa vagueza puede ser que haya una desconexión. Otra clave para detectarlo, el tipo de preguntas que hacen. Yo fui con Ágora a hacer un taller a un colegio de la provincia de Jaén y fui al colegio y estaba ahí el tallercito. A mí me gusta llevar sombreros y cosas, estaba haciendo allí el taller con los sombreros y había una niña delante de mí que estaba así mirándome con la carita todo el rato y ya que habíamos terminado, bueno, pues ya está, vale, lo dejamos, que no sé cuánto, no sé qué. Me dice la niña, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Dice, ¿tú qué opinas de la muerte? ¿Qué es para ti la muerte? Quiero saber tu opinión. Es una niña que estaba en segundo de primaria, 7 años. Le dije, 7 años, y viene a preguntarme que qué opino yo de la muerte, porque ella tenía inquietudes. Y ella quería saber, ¿no? Por cierto, en esa clase que estuvimos haciendo la charlita, el taller era para toda la clase, era para que se beneficiaran todos. Entonces, esa niña estaba casi propuesta para evaluación. Ya había tirito de que esa niña tenían que evaluarla porque apuntaba manera. Bueno, pues después, con el paso del tiempo, que más o menos he seguido un poquillo, he visto que esa niña se ha diagnosticado con altas capacidades. Esa pregunta con 7 años no es muy normal. No es muy normal. Vale, lo que os decía, parecen distraídos, parece que no están donde están, pero han retenido la información. Quedémonos con esto, retienen la información. Y esa es la diferencia con el déficit de atención y hiperactividad. Esto también es muy importante, esto es otra clave. No quieren hacer las tareas cuando se les pide, o las quieren hacer cuando no se les pide. Claro, y eso yo sé que entra en competición con nuestra actitud como profesores, ¿no? Porque claro, yo quiero niños que, venga, vamos a hacer esto. Porque para eso lo estoy diciendo, si yo la autoridad, vamos a hacerlo. No vamos a hacer lo que tú quieras, lo que tú quieras, tiene que haber un criterio común. Por tanto, vamos a hacer esto. Y el niño dice, no, yo no quiero. Y ahora, cuando los demás estamos, no sé qué, vamos a lo que sea, pues ahora él quiere hacerla. Vaya, hombre, ese tipo de cosas a mí me gusta mirarlas. A ver, ¿por qué? ¿Por qué me reta de esta manera? La queja por aburrimiento. Esta es muy importante, La queja por aburrimiento. Y no es baladí, hay que echarle cuenta cuando se quejan por aburrimiento. ¿Por qué te quejas? Me quejo porque me aburro. ¿Por qué te aburre? Porque igual ya hemos visto el teorema de Pitágoras. Si ya lo tengo. Si la primera vez que lo explicaste lo tengo. Pero claro, hay que desarrollarlo más. Y hay que mirarlo más, porque hay otros que no lo han pillado, que no saben lo que es el teorema de Pitágoras. Porque tienen otra interferencia, están en el mundo del enamoramiento, en el mundo de lo que sea, de YouTube, lo que fuera, y tienen mucha interferencia, y ellos están claros, no tienen interferencia, venga, lo tengo.
Pues ya está, entonces me aburro. ¿Por qué me aburro? Porque otra vez mañana, otra vez Pitágoras, y toda la semana con Pitágoras. Desafían a la autoridad. Si empiezan a desafiar a la autoridad, miremos. ¿Por qué desafían a la autoridad? Vamos a ver qué hay ahí detrás. Vale, y lo que decía antes, si se deriva al departamento de orientación, porque es el protocolo para detectar las altas capacidades, una vez que yo tengo un niño que parece que el profe hace un informe positivo, vamos a pasar al equipo de orientación para que valore, pues hagámoslo sin hipótesis de partida. Para que vaya limpio, para que la orientación vaya limpio y no venga ya sesgado de lo que nosotros pensamos, porque si no eso puede interferir en el resultado. Es la profecía que se cumple, ¿no? Si vosotros tecleáis en Google altas capacidades, si probáis a hacerlo, es fácil que aparezcan cosas, por ejemplo, como esta. O sea, un niño pequeño que tendrá ahí un añito por ahí. Y aquí tenemos la fórmula de Einstein. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Hombre, un niño con un año pues no está pensando en ¿no? Es un estereotipo, es un mito. O esta niña, ¿no? Ahí todo lleno de notas musicales, bombillitas. La bombillita es un clásico, ese es un clásico, ese no falla, ¿eh? O si no, las reglas con los diagramas, esos son clásicos. O si no, como no, su gafita, y todo lleno de letras y de ecuaciones matemáticas y logaritmos. Bueno, o sea, una cosa, ¿no? Niños con altas capacidades, las gafitas y la bombillita, esos son clásicos. Y luego el librito. Hay ecuaciones, pensando, razonamiento, y no todas las altas capacidades están orientadas a esto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, que Rafa Nadal no es una alta capacidad. Yo no lo he visto nunca a Rafa Nadal hablar de matemáticas, ni de música, ni de idiomas, ni de nada de eso. Y Rafa Nadal es zurdo, no, perdón, es diestro y juega con la zurda. Ya me diréis, ¿no? O sea, mi mano predominante es la diestra y juego con la zurda. O sea, increíble, ¿no? Esto no me ha dado tiempo ni a terminarlo, pero sí que me gustaría deciros algunas cositas porque quería hablar de los estereotipos más, yo creo que los más frecuentes, porque hay muchos, ¿no? Estereotipos, mitos, hay muchísimos. Que si son un grupo patológico, que si son raros, que si son enfermos, que si ya una vez que son altas capacidades, ya para qué quieren más. Si ya tienen el diagnóstico, ya no hay que hacer nada con ellos, que tienen que atender las personas que sean muy listas, porque si no, ¿quién va a trabajar con ellos? Pues si yo muy listo, pues, que trabajen con ellos otro de alta capacidad, yo no puedo. O sea, hay una cantidad de mitos increíble. Pero hay dos que sí que me parecen muy importantes, porque lo veo que aparecen frecuentemente. Uno, que son de clase social alta. Hace un par de años, en una universidad chilena, se hizo un estudio maravilloso, tanto en población urbana como en población rural. Se cogieron a más de 13.000 personas, y se hizo una evaluación intentando buscar las altas capacidades. Se le pasaban test de actitudes, de motivación, test de inteligencia, test de creatividad, y se iban detectando las altas capacidades con un buen diagnóstico, o sea, una buena evaluación precisa. Y se detectó, se vio que las altas capacidades no aparecen en clases sociales altas, que aparecen en todos los estratos de la población. Clases sociales altas, medias, bajas, en entornos rurales, no rurales, en familias monoparentales, en familias tradicionales, todo tipo de familias aparecían los de altas capacidades. O sea, por todas partes. No es que apareciera simplemente en los que son los que son de nivel adquisitivo medio alto, ¿no? No. En todas partes aparecían personas con altas capacidades. Y eso hay que desterrarlo. No es porque sean de clase alta, no. Y luego otra que es que lo veo, porque además todavía sigo escuchando, pero hablo de compañeros míos, o sea, compañeros de profesión, que son psicólogos, que dicen que las altas capacidades son una sobreestimulación. O sea, que se han estimulado tanto a los niños que lo han convertido en altas capacidades. Y yo digo, ¿cómo podemos pensar esto? Y que lo de las necesidades educativas especiales que tienen se lo han inventado para dar becas. O sea, y hablo de compañeros míos, ¿no? No, eso es una desinformación tremenda. O sea, no se puede crear una alta capacidad.
La alta capacidad es una predisposición genética que se estimula con un ambiente, pero no se puede crear. O sea, tú un niño desde chiquitito... Esto se han hecho varios estudios en seres inferiores. A mí hay uno que me gusta que se hizo con ratas. Resulta que cogían a ratas de diferentes días de nacimiento, de 2 días de nacimiento, 5, 6, 10, 15, y se veía cuál era su nivel de evolución. Entonces ponían a las ratas en un laberinto y al fondo ponían 2 tipos de palanquitas. Una palanquita roja que le daba una descarga eléctrica y una verde que le daba una bolita de comida. Entonces tú soltabas las ratas y las ratas iban todas a las palanquitas. Cuando llegaban a la palanquita verde y veían que era una bolita, ¿no?, lo aprendían. Y si iban a la roja veían que era una descarga y lo aprendían. Luego se volvían y al día siguiente las volvían a sacar. Bueno, pues se vio en ese estudio, se vio que las ratas a partir de los 10 días para arriba, esas ratas de 10 días para arriba, cuando le hacía esa actividad, todas solamente pulsaban la palanca roja una vez. Recibían la descarga y ya cada vez que iban siempre iban a la verde. Lo aprendían. En cambio, de 10 días para abajo, es que lo seguían haciendo de manera azarosa. O sea, cada vez que llegaban al final, pues igual le daban a la verde que a la roja. No habían aprendido. O sea, no tenían la madurez biológica para aprender esa actividad. Pues lo mismo ocurre. O sea, si nosotros ponemos a un chimpancé a enseñarle el lenguaje humano, es que no lo va a poder aprender. Imposible. Con la riqueza que lo hacemos nosotros no puede aprenderlo. Porque el lenguaje humano es una especialización cerebral humana. No se puede en criaturas inferiores. No se puede. Entonces, no se puede desarrollar una alta capacidad. No se puede porque tú lo sobreestimules. Una alta capacidad es una velocidad y un potencial enorme a la hora de hacer las cosas. Eso se desarrolla, pero no es porque sean niños sobreestimulados. No. Me gustaría ver las diferentes tipologías que hay de altas capacidades. Tenemos la precocidad. ¿Qué es la precocidad? Bueno, pues, por ejemplo, un niño o una niña que con 2 añitos, ya sabe leer. ¿Qué dices tú? Pero bueno, ¿esto qué es? Se ha cogido un libro y se pone a leer y empieza a hablar casa de Pepita. Con 2 años, es increíble. Sí, y la precocidad es una capacidad excepcional en habilidades muy concretas. Por ejemplo, esta, de que sabe leer. Y ahí te demuestra que sabe leer. Y eso es maravilloso. ¿Qué pasa? Que es una capacidad prematura. Y eso, con el paso de la maduración y del tiempo, puede ser que se iguale al resto. O sea, que puede ser que se pierda. Se iguala al resto y cuando llega a los 5 añitos, pues sabe leer como todo y sabe escribir como todo, más o menos. Y eso se le llama una precocidad. Es algo excepcional en habilidades muy concretas. Y tenemos que aprender a diferenciarlo. Porque puede acabar en alta capacidad o no. Vale, tenemos los talentosos. Por ejemplo, como ese niño que está tocando el piano, muy bueno en música. Un talentoso es una persona que muestra habilidades excepcionales en materias muy concretas. Y es una competencia específica. Son más espectaculares que las altas capacidades, porque se les ve más, oh, madre mía, cómo toca, cómo hace, más espectacular. Pero son menos versátiles, porque solamente son en un área concreta. En el resto de áreas, pues son más normotípicos. Pero en un área concreta son espectaculares, brillan. Y lo que hemos dicho de lo que hacemos en la Junta de Andalucía, ¿no? Que tenemos el talento simple, por ejemplo, para las matemáticas, y el talento complejo, que sería el talento escolar, que incluye matemáticas, verbal, memoria. Vale. Tenemos también lo que serían las altas capacidades. Que las altas capacidades, una persona con un rendimiento intelectual superior, en una extensa gama de actitudes, y hay una facilidad muy buena de aprendizaje en cualquier materia. Y esto es una competencia general, no igual que los talentos, que es una competencia específica, o la precocidad. Esto es una competencia general. Prácticamente en muchas de las cosas que yo hago soy muy competente. Tengo un rendimiento alto en muchas de las cosas que hago. Vale, el prodigio. Vale, aquí tenemos a Mozart. Pues Mozart era un prodigio.
¿Por qué? Porque con 4 años tocaba, 4 años, señores, ¿qué dice? ¿Pero 4 añitos? Si con 4 añitos apenas hay muchos que todavía no controlan ni el pipí, y este ya tocaba el segundo violín en el grupo de su padre. Perdón. Con 5 años dio su primer concierto de piano, con 5 añitos, y a los 8 añitos, compuso su primera sinfonía. Vale, lo que sí quiero decir es que el prodigio está relacionado con el producto que entrega a la sociedad, un producto de la calidad de lo que hacía Mozart, ¿no? Vale, esto es una competencia específica, prematura y admirable. Pero claro, fijaros, es que dice, como tengo eso, que es un prodigio, ya de todo lo demás va limpio. No, Mozart tenía el síndrome de Tourette, un trastorno nervioso, ¿no? Que hace que las personas se comporten de manera muy compulsiva y obsesiva. Y no sabía relacionarse con los demás. Tenía muchas dificultades en el comportamiento. Yo que me leí el libro de su vida, lo puedes ver perfectamente. Lo que montaba, montaba unos pollos increíbles. Bueno, pues esto sería un prodigio. Y está más relacionado con el producto, con el producto que son capaces de conseguir. Vale, también tenemos a los genios. Por ejemplo, aquí tenemos a Dalí. Hasta hace poco se consideraba un genio aquella persona que tenía un CI superior a 180. Estas son unas capacidades excepcionales de inteligencia y de creatividad. Son capacidades excepcionales. Ya sabéis, Dalí, ¿no? Dalí tenía pintura, Dalí tenía películas, tenía fotografías, tenía un montón de cosas. Pero esto es igual que el prodigio. El genio está relacionado con el producto, no con la condición. No con la condición de altas capacidades, porque eso luego también es otro estereotipo. Si eres altas capacidades, tienes que ser Dalí, tienes que ser Mozart o tienes que ser Rafa Nadal. Y no, perdona, puede ser altas capacidades y no entregar ningún producto de calidad a la sociedad. No tiene por qué. Una cosa es la condición que yo tengo y otra cosa es el producto que soy capaz de entregar, ¿no? Y a Mozart, a Dalí le pasaba exactamente igual. No todo eran bondad. Fijaros que tuvo una crisis de identidad que pensó que se había reencarnado en su hermano, Salvador. Y aquí viene el dato, que esto lo podéis mirar en su vida. Fue expulsado de la Facultad de Bellas Artes por mal comportamiento, porque no seguía la autoridad, porque no se relacionaba bien, porque no rendía en condiciones. Lo echaron de la universidad. A Dalí. Vale, aquí tenemos lo que es una eminencia. Por ejemplo, tenemos a Steve Jobs. Una eminencia es una persona que debido a su esfuerzo, a su tesón, a su perseverancia, a la oportunidad, al azar, debido a un conjunto de circunstancias, ha entregado un producto a la sociedad espectacular. Y es una competencia concausal, o sea, que depende de las causas que lo llevaron a cabo, ¿no? Como Steve Jobs. Por ejemplo, él ya sabéis que desarrolló la informática a unos niveles que antes no se había hecho. Pero a este le pasó igual, tampoco todo eran bondades. Steve Jobs abandonó su estudio universitario en el primer año. Coqueteó hasta con las drogas, Y estuvo por la India, se fue por ahí un año por la India de mochilero buscando su espiritualidad. Imaginaros los padres cómo estarían, un tipo que con 20 años va a estar buscando la espiritualidad en la India. Y dice, pero tú te vas a centrar, vas a sacar algo, pero ¿qué vas a hacer? Pero esto, y era una eminencia, El producto que entregó a la sociedad fue muy bueno. Me gustaría hablar de algunas características que pueden confundirnos, que cuando nosotros las veamos digamos, esto no puede ser una alta capacidad. Si es una alta capacidad no puede hacer esto, ¿no? Por ejemplo, el idealismo. Son muy idealistas, muy de ideas. Cogen su idea, tienen su idea y les gusta defender y pelear su idea. Pues claro, cuando yo veo ese idealismo dice, ¿cómo esto? Que no, nene, abre la mente, sal de ahí, mira desde otra posición, desde otra postura. No. Entonces esto me puede confundir, porque es verdad que en ciertas ocasiones se muestran muy idealistas y defienden muy lo suyo. A ver, me gustaría matizar esto de dificultad para ver las cosas desde el punto de vista de los demás.
porque ya nos pasó, Teresa, que estará por ahí escuchando, en un curso en el cual hablamos de que a veces les cuesta trabajo ponerse en el punto de vista del otro. Pero no es que no sean empáticos, o sea, son personas muy empáticas que empatizan y que sienten, que cuando al otro le duele, lo sienten, ¿no? Yo lo que me refiero con que a veces les cuesta el punto de vista de los demás es cuando los demás hacen comportamientos que a ellos no les cuadran. Entonces les cuesta mucho trabajo entender los motivos, las razones que les llevan a comportarse o a hacer de esa manera. O sea, no entiendo por qué tienes que llamar a Pepita para disculparte cuando Pepita es la que tiene que disculparse. Es que no lo entiendo y no te voy a entender nunca, porque creo que no te toca o que no procede, que sería como que al revés. Entonces, ahí en algunos puntos de vista o no entiendo cómo puedes reducir la tensión que tienes de esta manera o de la otra, cuando podría utilizar otro tipo de estrategia, ¿no? No te entiendo cómo puedes hacer eso, no te entiendo. Entonces, en ocasiones les cuesta trabajo. Por eso hay que averiguar por dónde va. La impaciencia, a veces son cortoplacistas, les gustan las cosas ya. No me hagas que espere, lo quiero ya, quiero ya. Esa impaciencia puede decir, pero niño, tú con la alta capacidad que tienes, ¿para qué esperarse? ¿Para que puedes ser paciente? Para que te dieses cuenta de que las cosas... No, esa impaciencia aparece. Es que tenemos que desenterrar el mito de que son excepcionales y de que son wow, y que todo lo que hacen y que todo lo que dicen y que son maravillosos. No es cierto, no es cierto. Tienen su metedura de pata y son impacientes y son idealistas y a veces no comprenden las cosas y esas cosas les pasan, que son personas por encima de que tengan una alta capacidad. Son hipersensibles a la crítica, llevan muy mal la crítica. La crítica la llevan muy mal. Yo siempre digo que la crítica, cuando yo hago una crítica a alguien, de lo que estoy hablando es del malestar interno que yo tengo. O sea, la crítica aporta poco valor a la otra persona, aporta el valor de que yo estoy mal. O sea, a mí las críticas, porque si dicen, no, es que existe la crítica constructiva. Pues depende de quién venga y depende de quién haya formulado esa crítica, ¿no? Porque yo no sé si existe un cáncer terapéutico. No lo sé, ¿no? Yo la crítica constructiva no sé si existe. Es verdad que hay personas que tienen un punto de vista muy acertado de las cosas y me lo pueden hacer ver, pero esa persona igual no me critica, simplemente me dice, oye, pues ten cuidado con esto, aquello y tal. Listo, pero no me está criticando. Pero la crítica yo creo que habla más del malestar del otro que de lo que yo realmente he hecho, ¿no? Y ellos son hipersensibles a la crítica. Más características, el perfeccionismo. O sea, son perfeccionistas, les gustan las cosas bien hechas. Y eso me puede confundir. Porque claro, llegando a ciertos niveles ya de calidad, que dice, bueno, si el trabajo ya está bien, ya, para. No. El otro día me decía, una mamá me decía que resulta que habían hecho, esa tarde este niño quería compartir, no sé qué, con el primo que había venido de viaje y que quería compartir la tarde con él. Vale, perfecto, que lo va a compartir. Total, que a la noche se da cuenta de que tenía unos deberes por hacer y le dice a la madre, voy a hacerlo. Bueno, dice la madre, venga, va, ponte a hacerlo. Se pone a hacerlo, la madre entra a las 12 y todavía estaba haciendo deberes. Y le dice, oye, esto ya, son las 12 ya. No, ¿qué me falta? El trabajo de no sé qué y tengo que hacer no sé cuánto. Y le dice la madre, no, lo siento, son las 12 y tú te acuestas. Y mañana ya veremos a ver cómo haces con el maestro o la maestra, ya veremos a ver. Vale, pues la madre le apaga la luz, lo deja en la cama y este niño está en la cama dándole vueltas. Me deja el trabajo sin hacer, no tengo esto bien hecho, eso no lo puedo presentar, eso es una marranería, eso yo no voy a la escuela, no sé qué. Empezó a sentirse mal y ¿sabéis lo que hizo? Cogió una linternilla, se tapó con la manta, con la linternilla y debajo de la cama, porque la madre le dejaba la puerta abierta, debajo de la cama haciendo la tarea. Dice que la madre lo pilló a las 3 de la mañana dibujando y hasta que no dibujó aquello y lo dejó perfecto, no se acostó. Hasta las 3 de la mañana, debajo de la cama. Otro chiquillo cualquiera le dice, no he hecho la deberes, bueno, mañana ya te apañas. Y el chiquillo, pues ya está, bueno, mañana ya me apaño. Pero esto no, hay que dejar las cosas en condiciones. Ese perfeccionismo. Esa creatividad, que la creatividad a veces también me puede confundir, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que trabajo en el mundo de la psicología, a mí me encantan las personas que están locas, lo que hemos llamado toda la vida locos. A mí me encantan los locos, porque los locos
tienen la capacidad de conectar cosas que yo no soy capaz de conectarlas, de desconectar de las normas sociales, de ver la realidad de una manera diferente, de entender cosas que yo no soy capaz de entenderlas. Y me encanta hablar con ellos, conversar con ellos, cómo establecen lazos, cómo conectan, cómo me gusta. Aunque entiendo que a veces esas conexiones que pueden establecer, a mí por lo menos se me escapan y no las veo ni racionales ni las veo socialmente aceptables. Entonces ahí sí que me gusta ver de qué manera dialogamos, ¿no?, con eso que tú crees que estás elaborando. Pero en el resto de cosas, o sea, yo me acuerdo que estuve trabajando con una chica que tenía una creatividad enorme, transformado en locura, porque de hecho estaba medicada y todo, y me decía que había una conexión entre la ropa que la gente se ponía, y el estado de ánimo que la gente tenía. Y decía, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Porque si yo me levanto más animoso, igual cojo un vestido azul, verde, blanco, no sé. Pues ella se había dado cuenta de esa conectividad, oye, y tenía que decir que menganica, que fulanica. Claro, estaba obsesionada con aquello. Pero yo esa creatividad no soy capaz de darme cuenta. O sea, yo también he estado con 3 personas y si me dice ahora qué ropa llevaban, me parece que sí, no sé si llevaban. Ni idea. Inconformistas, o sea, no se conforman con cualquier cosa. Son inconformistas, quieren resultados, quieren trabajo, quieren material, quieren valor, quieren cosas. Obstinación, se obstinan con aquello que les gusta, que pueden llegar hasta el punto de obsesionarse, vivir las cosas con una intensidad que dices tú, pero niño, esto puede ser, no, esto ya me parece, vamos, es que creo que tú no. Hay una cosa que pasa mucho con las altas capacidades. Con las altas capacidades siempre estamos mirándolos, ¿no? Yo no sé si este niño es de alta capacidad. Es que las cosas que hace, siempre estamos valorando continuamente. En cambio, si es un niño normal, pues un niño normal y ya está. Pero si es un niño con alta capacidad, que ya tiene su diagnóstico, estamos siempre valorando. Es que no, esto, sí, continuamente, ¿no? Vale, y luego tenemos la intensidad y la sensibilidad. Y esta característica me gustaría engancharla con el concepto de este psicólogo y psiquiatra polaco, que yo me leí su vida y me pareció súper interesante. Estos datos los saqué de su biografía. Su hermana murió a los 3 años de meningitis, eso lo dejó marcado. Este hombre vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las dos, tuvo esa suerte. Le prohibieron ejercer la profesión y desarrolló una teoría sobre la personalidad que se llama la desintegración positiva. Dabrowski lo que sacó es el concepto de sobreexcitabilidad. Él lo que viene a decir es que hay personas que presentan una sobreexcitabilidad en una o más de las siguientes áreas. Una sobreexcitabilidad intelectual, ¿no?, imaginativa, emocional, psicomotora o sensorial, y que podríamos observarlo en las personas. Esa ¿no? O sea, que estamos excesivamente excitados en esa área. Yo he desmenuzado un poquito cada una de ellas para que veamos a ver qué cositas pueden aportarnos esto, ¿no? Por ejemplo, sobreexcitabilidad intelectual sería cuando son personas muy curiosas, o sea, que están siempre preguntando y además hacen preguntas súper perspicaces, ¿no? Que dices tú, oye, pero qué pregunta más buena, ¿no? Es que es la pregunta correcta. Claro que yo tengo una teoría que es buenas preguntas, buena vida. Malas preguntas, mala vida. O sea, las preguntas que nos hacemos son básicas. Es ¿cómo puedo hacer yo para mejorar esto? Pues es una buena pregunta. ¿Cómo puedo hacer yo para...? O sea, son buenas preguntas y me dan calidad de vida. Pues estas personas, las que tienen esa sobreexcitabilidad intelectual, hacen buenas preguntas. Son perspicaces. Tienen una buena capacidad de concentración y de resolver problemas. Le encantan los conocimientos nuevos, las cosas que traemos nuevas. Ese tipo de cosas las trabajan con una energía y con una ilusión, ¿no? Le encantan los nuevos retos, las nuevas cosas que podamos hacer, ¿no? Buscan constantemente ampliar los conocimientos que tienen, aprender cosas importantes, les gustan, ¿no? Tienen una forma de pensar de forma independiente, ¿no? Y a veces se torna impaciente cuando los demás no comparten esa forma de entender o de ver el problema, ¿no? Cuando los demás no lo hacen eso se suelen enfadar, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Todas estas características serían como esa sobreexcitabilidad intelectual. Las personas de altas capacidades, esto
puede aparecer, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones eso está por ahí. Una sobreexcitabilidad imaginativa. Imaginativa es que, yo lo he visto, porque cuando hablas con ellos y cuando sabes que tienen su diagnóstico, pasa que el diagnóstico de altas capacidades, cuando son tan pequeñinos, es más difícil de hacer, ¿no? Ya lo hacemos cuando ya lo hemos metido en primaria, digamos que podemos detectar en infantil, podemos detectar algunas cositas y ya apuntan maneras, pero empezamos a hacer las valoraciones cuando ya se meten en primaria, ¿no? O incluso algunos cuando se meten en la ESO. Vale, pues algunos de ellos cuando están en la etapa preescolar suelen tener amigos imaginarios o mascotas imaginarias, ¿no? Con las que juegan, se sientan y ponen la comidita para mí y para mi amigo Pedrito. Y le dan a Pedrito, pues no sé qué, ¿no? Pues perfecto, ¿no? Y lo suelen tener, ¿no? Suelen tener una creatividad muy alta, suelen utilizar metáforas, porque esto pasa como con no sé cuánto, no sé qué. Y dices tú, en ocasiones mezclan la fantasía y la realidad. Bueno, es cierto que casi todos los niños hasta los 5 años mezclan mucho la fantasía con la realidad. Y por eso a los chiquitos que son menores de 5 años no hay que echarle muchas cuentas. Porque te pueden venir, hoy a fulanico se ha caído en la escuela y se ha roto la cabeza. Y la maestra le ha puesto una venda. Entonces dices, ¿cómo? Y luego dices, que no, que el tío se lo ha inventado. Porque a lo mejor ha visto algo y lo está relacionando lo de la venda con que se ha caído por la cabeza o que ha escuchado que te va a caer, te va a romper. Y ya lo ha mezclado todo. Entonces, cuando son menores de 5 años no hay que echarle muchas cuentas a lo que dicen, ¿no? Porque dices tú, a ver si estamos mezclando aquí, porque suelen ser dados a hacer ese tipo de cosas. Pero a ellos se les ve cómo mezclan esa fantasía con esa realidad, pero en juego, en cosas que dices tú, qué fina, ¿no? Qué fina. ¿Y qué ocurre? Que a veces en el aula pueden estar absortos, ¿no? Así como perdidos en su mundo imaginario, porque tienen un mundo imaginario muy rico en sensaciones, porque visualizan las cosas, porque las viven. Entonces se pueden despistar, ¿no? Con ese mundo fantástico, ¿no? Entonces esto puede aparecer también en las altas capacidades. Para mí esta es la clave, ¿no? La sobreexcitabilidad emocional. Empiezan a sentir, tienen emociones complejas, ¿no? Es una mezcla de sentimientos entre la vergüenza, el odio, no sé, los celos, la envidia, y tienen ahí mezcla de emociones, tienen sentimientos muy intensos, viven las cosas de una manera muy intensa, muy fuerte, igual sienten la rabia de una manera muy, muy fuerte, muy pasional, como pueden vivir todas las emociones que sienten de una manera muy excitada, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que si todo eso no le enseñamos a que lo canalicen, todo eso a medio y largo plazo trae dificultades, ¿no? Porque sabemos que una emoción que nos desborda es una emoción que nos lleva a un comportamiento posiblemente desajustado, ¿no? O no muy social. Vale, reaccionan de manera muy intensa y más profunda que el resto, ¿no? Claro, el resto está más comedido porque la emoción es más pequeña, por tanto la respuesta que dan no es tan fuerte, tan visceral, ¿no? Vale, experimentan fuertes emociones relacionadas con estímulos específicos, con lugares, con personas, ¿no? Y ahí a veces se quedan condicionados con esta persona, con este profe, con este no sé qué, con esta tal, con mi madre, y suelen tener ciertas emociones vinculadas a situaciones concretas y hay que enseñarle a que eso lo manejen, ¿no? Por eso para mí se convierte en algo muy importante enseñarles lo que yo llamo la agilidad mental, porque creo que no es lo mismo inteligencia emocional, o sea, agilidad mental, agilidad emocional. Creo que no es lo mismo enseñarle a agilidad emocional que inteligencia emocional. Para mí la inteligencia emocional es un tipo de inteligencia y es la inteligencia de manejar lo que yo siento y lo que puedan sentir los demás. Pero claro, es un tipo de inteligencia que puedo manejar y puedo manejar en mi beneficio y en perjuicio del otro. Entonces, creo que el concepto adecuado y lo que hay que enseñar de forma adecuada es la agilidad emocional, que sería un concepto en el cual yo tengo que enseñar esa inteligencia emocional, pero metiéndole valores, metiéndole principios. O sea, tú no puedes utilizar tus emociones para hacerle daño al otro. Entonces, tienes que meterle un principio, un valor. Lo que estamos trabajando, si no le metemos un principio y un valor, no podemos utilizar las emociones para hacerle daño a otro. Entonces, esa inteligencia emocional tiene que estar regulada por los valores, por lo que es correcto hacer y lo que no es correcto hacer. Las tenemos que regular. Yo creo que, por ejemplo, con los niños pequeños hay que enseñarles, ¿no?, a que cambien comportamiento. ¿Y cómo hay que hacerlo? Mira, hay que decirle,
Hay que describirle el comportamiento que queremos que instalen. Mira, tienes que tener recogido tu dormitorio. Hay que hablarle del valor que se trabaja. Con esto lo que estamos trabajando es que seas una persona ordenada. Y luego hablar de las consecuencias por su incumplimiento. Pues yo creo que con la inteligencia emocional igual. Hay que describir cómo manejar la rabia. Hay que ver cuál es el valor que se pone por delante. O sea, tú puedes manejar la rabia, pero utilizando valores, no utilizando la rabia de esta forma o de esta o que puedan dañar al otro. Y ese concepto es de agilidad emocional, que todavía no está muy desarrollado, pero que poco a poco se está trabajando. Vale, tenemos una sobrecitabilidad psicomotora, que es la actividad del cuerpo, ¿no? Están llenos de energía, de vida, de actividad, ¿no? Se mueven, es un entusiasmo para todo, ¿no? Una necesidad de correr, de saltar, de hacer cosas, ¿no? ¿Esto qué ocurre? Porque en ocasiones me puede llevar a tener conducta impulsiva o hipermovilidad. Y esas conductas de impulsiva y de moverme muchísimo se pueden confundir con la hiperactividad. Claro, y ahí es donde decimos, este niño es hiperactivo. ¿No? Porque claro, vemos ese tipo de comportamiento, ¿no? y nos llevan a... Y tenemos la sobrecitabilidad sensorial, ¿no? Lo que tocan, lo que huelen, lo que les pasa por la mano, los sonidos, todo ese tipo de cosas. Hay niños que te dicen que les duelen las costuras de los calcetines. O sea, o que los ves que se están sentando y están con la ropa interior, por cualquier cosa que les molesta, y no están tranquilos. O sea, ellos no son capaces de soportar una camiseta metida por dentro. Es que es una sensación, o un reloj boca abajo. No, tienen que estar todo perfectamente porque tienen esa hipersensibilidad a lo sensorial, ¿no? A los perfumes. ¡Ay, qué pestazo! Y por eso le pasa mucho también con la comida, que les presentas cualquier tipo de alimento, cuando son más chiquititos, cualquier tipo de alimento, ¡qué malo está! Una cosa, no está tan malo, porque reaccionan a esos estímulos que todavía para ellos el sabor se acentúa. Entonces todo eso lo llevan de una manera pues, que les afecta, y yo tengo que conocerlo y no hacer un problema de algo que es natural e intrínseco a ellos mismos. No puedo hacer un problema de eso. El ruido lo llevan mal. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en clase, que si uno se levanta, que si el otro está hablando, que si no sé qué, ese tipo de ruido lo suelen llevar ahí y están molestos por los ruidos que hay en el aula, ¿no? Y luego pueden disfrutar mucho de la música, del lenguaje, del arte, de ese tipo de cosas pueden disfrutar mucho porque son muy sensibles a ese tipo de estímulos, ¿no? Oh, qué chulo queda esto, no sé qué. Yo los veo, haces talleres con ellos, actividades con ellos y dices, ¡ay, qué música más bonita! Me encanta. ¿Te has dado cuenta cómo sube no sé qué la trompeta? Y dices, pues, sí, me doy cuenta cómo sube la trompeta. Bueno, no me dan ni cuenta, ¿no? Pero sí que ellos se dan cuenta de ese tipo de cosas, Vale, son las 7 prácticamente menos 5. Tengo mucho más material, pero veo que no me va a dar tiempo. No me poco. Muy interesante, Juan, pero hay que dejar un momentillo, por lo menos para hacer algunas preguntas. Y venga, pues vamos con ello. ¿Tienes clase? Sí, es que tengo clase a las 7. Entonces, si te parece, lo dejamos aquí, muy interesante.